Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Saludos, oyentes de Ilustres Anónimos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que parece escrita para un episodio de Expediente X, pero que ocurrió de verdad. Una historia que mezcla colonos perdidos, palabras misteriosas talladas en árboles, nativos que aparecen y desaparecen del mapa, guerras imperiales, mapas falsificados y un silencio histórico que dura ya más de 4 siglos. Hoy hablaremos de la colonia de Roanoke, o mejor dicho, de la desaparición de la colonia de Roanoke. Imagina que eres John White, un inglés del siglo XVI. Has dejado a tu hija, a tu yerno y a tu nieta recién nacida, Virginia Dare, la primera bebé inglesa, por cierto, nacida en suelo americano, en una isla lejana, cubierta de árboles al otro lado del océano. Te vas a buscar ayuda, provisiones y apoyo. Tardas 3 años en volver, porque Inglaterra, como no, está en guerra con España y la Armada Invencible lo pone todo patas arriba. Pero bueno, al final lo logras, vuelves a Roanoke. Y cuando llegas no queda nadie. Ni cadáveres, ni huesos, ni chozas destruidas, solo silencio, solo naturaleza. Naturaleza que está reclamando lo que una vez fue humano. Y una palabra tallada en un árbol. Croatoan. No hay señales de lucha, no hay gritos en la lejanía, no hay huellas de huida ni rastros de vida, como si se los hubiera tragado la tierra, o quizá algo más. Es uno de esos misterios que la historia oficial no ha podido explicar del todo, uno que parece más propio del folclore, del mito o de la leyenda urbana. Pero ojo, ocurrió. Está documentado, y aún hoy arqueólogos, historiadores y curiosos de todo tipo siguen intentando descifrar qué pasó realmente en la isla de Roanoke entre 1587 y 1590. Pero antes de lanzarnos a las hipótesis, que van desde lo razonable hasta lo delirante, pasando casi que por lo inquietante, vamos a detenernos un momento a observar el contexto, porque Roanoke no fue una excursión mal planeada de 4 ingleses aburridos. Fue una pieza clave en un tablero imperial que enfrentaba a 2 titanes, Inglaterra y España. Fue un experimento colonial que pretendía plantar la bandera británica en el Nuevo Mundo, antes de que fuera demasiado tarde. En este episodio vamos a contar la historia de esa colonia desaparecida, no con el ánimo de resolver el misterio, porque, a ver, hay que ser sincero, si no lo han resuelto los arqueólogos en 500 años, no creo que lo vayamos a hacer ahora en un podcast de 1 hora o menos, sino con el deseo de revivirlo, de sentir el desconcierto, la ambición, el miedo y la esperanza de aquellos que cruzaron un océano para empezar de cero en un mundo desconocido y acabaron siendo un enigma. Así que, si os fascinan los misterios sin respuesta, los errores históricos que nadie se atrevió a corregir y las palabras talladas que parecen gritar desde los árboles, este episodio es para ti. Hoy viajamos en Ilustres Anónimos a Roanoke, la colonia que desapareció. Así que dicho esto, empecemos. Antes de que existiera Estados Unidos, antes de que Nueva York fuese un faro de acero y hormigón, antes incluso de que las 13 colonias soñaran con independizarse, América era un territorio por escribir. O mejor dicho, era un territorio ya escrito, pero en otros idiomas, en lenguas indígenas, en quechua, en náhuatl, en guaraní,
en la historia oral de millones de personas que habitaban ese continente desde hacía siglos. Pero a ojos de los europeos, América era un mapa a medio dibujar y lo que no estaba en el mapa se podía reclamar. Estamos en la segunda mitad del siglo XVI. España ha descubierto el pastel. Y ojo, literalmente, porque en algunos lugares el oro brotaba como si alguien lo hubiese enterrado a propósito. Y lo está repartiendo a golpe de cruz y pólvora. Hernán Cortés, y debido a muchas cosas, ya hablamos de aquello en La Noche Triste de Hernán Cortés y en algún sitio más, ya ha destruido el imperio mexica, y Pizarro ha hecho lo propio con los incas. Las minas de Potosí están explotando, también literalmente, y Sevilla se convierte en el embudo por el que pasan todas las riquezas del Nuevo Mundo. Portugal, por su parte, se ha quedado con Brasil y con África como patio trasero. Y luego, pues está Inglaterra, una potencia emergente con muchas ganas de entrar al juego, pero llegando tarde y sin invitación. Isabel I, reina sobre un país que ya no es católico, ojo, hablamos de Isabel I de Inglaterra, mira con recelo a Roma y necesita imperiosamente encontrar una forma de competir con el dominio hispano. ¿La solución? Pues lo que mejor saben hacer los ingleses, colonizar. Pero, ojo, no al sur, eso es territorio español, sino al norte, en una franja aún no reclamada formalmente por nadie, pero habitada por diversas tribus algonquinas, los actuales estados de Carolina del Norte, Virginia e incluso más arriba. En este contexto nace el sueño de Roanoke, no como una aventura improvisada, sino como parte de una estrategia imperial. El impulsor del plan es Sir Walter Raleigh, ya hemos hablado alguna vez de él también, un noble explorador, poeta, espía y favorito de la reina Isabel. Es un personaje prácticamente de película, carismático, brillante, ambicioso y con una habilidad excepcional para vender proyectos imposibles como si fueran seguros. En 1584, Raleigh obtiene una patente de la reina para establecer una colonia inglesa en América. El objetivo oficial básicamente es explotar, comerciar, establecer relaciones pacíficas con los nativos y el objetivo no tan oficial, crear una cabeza de puente desde la que atacar a los galeones españoles cargados de oro que suben desde el Caribe. Los ingleses siempre han funcionado igual, y es que tampoco hay que sorprenderse de esto. Así que se envían las primeras expediciones de reconocimiento y se elige una isla frente a la actual Carolina del Norte como punto de desembarco, Roanoke, un lugar fértil, rodeado de agua, con acceso al Atlántico y aparentemente poco hostil. Pero aún hay un problema. Inglaterra no tiene experiencia colonizadora, no todavía, claro, luego más adelante se convertirían en una máquina de colonizar. Bueno, no tiene estructura, ni protocolo, ni recursos abundantes. Está básicamente improvisando. Y en el siglo XVI, improvisar a 6.000 kilómetros de casa suele salir mal. No me digas por qué, pero suele salir mal. Aún así, la aventura empieza. Y lo que viene a continuación, los intentos fallidos, los conflictos con los nativos, los errores logísticos y, por supuesto, la gran desaparición, no puede entenderse sin ese contexto. El de una Inglaterra que juega a ser imperio mientras aún está aprendiendo las reglas. Bueno, pues la historia de Roanoke no empieza con la desaparición, empieza con una llegada. La primera expedición formal parte en 1585. Está liderada por Sir Richard Grenville, otro caballero al servicio de Walter Raleigh, con fama de valiente y de imprudente. El objetivo es claro, establecer una presencia inglesa permanente en América. Pero desde el principio las cosas van torcidas. El lugar elegido es la isla de Roanoke, hogar de tribus algonquinas que no entienden muy bien qué pintan esos hombres pálidos vestidos de lana y metal en su territorio. Al principio hay cierto contacto, cierta diplomacia, incluso colaboración, podríamos decir.
Pero como suele ocurrir, las tensiones afloran pronto. La desconfianza mutua crece. Y en un episodio muy revelador, Grenville ordena quemar un poblado entero como represalia por un robo menor. Es que tela, ¿eh? Con ese acto, que podría haber sido evitado con un simple gesto de negociación, se siembra una semilla de hostilidad que nunca desaparecerá del todo. La expedición se queda varios meses, pero no logra establecer una colonia funcional. Al año siguiente, cuando el corsario Francis Drake pasa por allí, el famoso pirata Francis Drake, pasa por allí tras saquear varios asentamientos españoles en el Caribe. Los colonos piden ser rescatados. No quieren saber nada más del experimento. Se marchan. Es el primer intento de Roanoke que fracasa. Pero ojo, Inglaterra es cerca, eso ya lo sabemos todos, y Raleigh aún más. Así que, en 1587 se lanza un segundo intento. Esta vez la colonia no será solo de soldados aventureros, sino de familias, hombres, mujeres y niños, gente que no va solo a explorar, sino a quedarse. Entre ellos está Eleanor Dare, hija de John White y su esposo Ananias Dare, y con ellos, como símbolo del futuro y esperanza, viaja una niña por nacer, Virginia. John White es designado como gobernador de esta nueva colonia. Su misión es establecer un asentamiento permanente, abastecerlo y mantener relaciones pacíficas con los nativos. Parece una buena elección. White no es un militar, sino un artista y cartógrafo, con sensibilidad para el entorno y experiencia previa en América, pero no tiene ni autoridad ni recursos para hacer frente a lo que se avecina. Cuando llegan a Roanoke en julio de 1587, se encuentran con que los restos del asentamiento anterior están evidentemente abandonados y deteriorados. Aún así, deciden quedarse. Reconstruyen cabañas, levantan empalizadas y empiezan a organizar la vida en la isla. Poco después, el 18 de agosto, nace Virginia Dare. Es un momento histórico. Es la primera criatura inglesa nacida en América. La promesa viva de un futuro transatlántico. Pero la colonia no tiene provisiones suficientes y John White, como líder, se ve obligado a hacer algo que no quería: volver a Inglaterra por ayuda. Él promete regresar pronto, en cuanto pueda, básicamente. Y aquí es donde la historia da un trágico giro. Porque justo cuando White llega a Inglaterra, estalla la guerra. España prepara la armada invencible, Inglaterra entra en pánico y todos los barcos disponibles son requisados para la defensa nacional. Durante 3 largos años, John White no puede encontrar un solo barco para regresar. Y mientras tanto, en la isla de Roanoke, el reloj corre. Lo mejor de todo, no sabemos qué pasó durante ese tiempo. Nadie lo documentó. Nadie supo o quiso saber cómo sobrevivieron los colonos. Si fueron atacados, si fueron acogidos por tribus amigas, si murieron de hambre, si se trasladaron, si pelearon entre ellos, si resistieron o se disolvieron. Solo sabemos que cuando John White finalmente regresa en 1590, lo que encuentra es nada, no hay nada. Nada más que ruinas cubiertas de maleza. Y una palabra: Croatoan, tallada con calma en el tronco de un árbol. No una señal de emergencia, no un grito desesperado, solo una palabra. Y esa palabra, que parecía el inicio de una pista, se convertiría durante siglos en el símbolo del misterio sin resolver. Bueno, pues ya tenemos más o menos un poco la historia, ¿no? La historia del primer intento de colonización o de asentamiento en la isla de Roanoke, y de la segunda vez que se produce este intento y ya sí el gran misterio cuando consigue John White volver a la isla. Bueno, vamos a seguir
Roanoke, año 1590. John White ha tardado 3 años en regresar. Ojo, no por falta de voluntad, sino por lo que hablábamos antes, una tormenta geopolítica que se lo ha impedido. La guerra con España, la Armada Invencible, el caos en los puertos ingleses, pero bueno, al final lo logra. Cruza el Atlántico, guiado por la esperanza de reencontrarse con su familia, de traer suministros, de salvar la colonia que dejó atrás. Y cuando su barco se acerca a la isla, algo no cuadra. No hay señales de humo. No hay nadie en la playa para recibirlos. No hay barcas. No hay movimiento. Solo vegetación, brisa marina y un silencio demasiado denso para ser natural. El desembarco es rápido y nervioso. White y su tripulación recorren el campamento y encuentran ruinas. Las empalizadas han sido desmanteladas, las casas vacías, las herramientas ausentes, pero lo más inquietante es que no hay signos de lucha. Nada indica que la colonia haya sido atacada o destruida, o destruida violentamente. No hay cuerpos, no hay huesos, no hay sangre, no hay restos quemados. Es como si las 117 personas que vivían allí, ojo, 117, para esa época son muchas, aunque parezcan pocas, son muchas, en una colonia, fuera, a tantos kilómetros, ¿no?, de distancia. Bueno, pues lo que decía, es como si esas 117 personas, hombres, mujeres, niños, hubieran recogido sus cosas y se hubieran ido, pero sin decir a dónde. Salvo por una sola cosa. En el tronco de un árbol cercano aparece tallada una palabra: Croatoan. Y en otro árbol, más modesto, simplemente las letras CRO, Cro. John White se aferra a esa pista como quien encuentra un mensaje en una botella. Croatoan era el nombre de una isla al sur, actual Hatteras Island, y también el nombre de una tribu indígena que vivía allí, con la que los ingleses habían tenido contacto amistoso años antes. Pero había un acuerdo. Si los colonos se veían obligados a mudarse, debían tallar una cruz maltesa junto al lugar al que fueran. Esa señal indicaría peligro, urgencia o huida forzada. Pero es que no había cruz. Eso, para White, era una señal de que se habían ido voluntariamente, que quizás habían buscado refugio entre los Croatoan, que su hija, su yerno y su nieta aún podían estar vivos, pero al sur. Y entonces, como si el destino disfrutara jugando con las esperanzas humanas, una tormenta feroz azota la zona. Los barcos no pueden navegar hacia Croatoan. La tripulación se niega a continuar. John White tiene que abandonar la expedición. Nunca llega a comprobar si la colonia se refugió allí. Nunca vuelve a ver a su familia. Nunca se vuelve a saber nada de los colonos de Roanoke. A partir de ahí, el misterio crece como la hiedra. Lo envuelve todo. Con cada año que pasa, con cada ausencia de respuesta, con cada intento fallido de encontrar rastros, la historia deja de ser historia y empieza a parecerse a una leyenda, una maldición, un agujero en la memoria. Roanoke se convierte en símbolo, pero en símbolo de fracaso, de olvido, de imperio malogrado, de lo que ocurre cuando los planes humanos chocan con la realidad salvaje y compleja de un mundo nuevo. Y esa palabra, Croatoan, se convierte en una especie de eco, un susurro del pasado, una contraseña para todos los que amamos los misterios sin resolver. Porque lo fascinante no es solo lo que desapareció, sino lo que dejó atrás. Una ausencia perfectamente tallada. Bueno, pues ya no están. Ya han desaparecido.
como decía antes, con la premisa de que si algo pasaba, de que si la huida era forzada o la marcha era forzada o violenta o lo que fuera, tallarían el nombre de donde fueran, pero junto a una cruz maltesa, para dar a entender que pasaba algo, que había habido algún problema y habían tenido que irse. Pero es que en este caso no hay cruz, solamente el nombre de una tribu, solamente el nombre de una isla que estaba más al sur, Croatoan, nada más. Pero bueno, por azares del destino se vuelve muy complicado para White el hecho de poder buscar a la que había sido su familia, ¿no? A su hija, a su nieta. Bueno, ¿qué teorías hay? Pues teorías para todos los gustos, pues desde el propio sentido común al delirio, podríamos decir. Y es que lo maravilloso de un buen misterio es que nunca viene solo. Siempre trae consigo un séquito de teorías, conspiraciones y conjeturas que se multiplican como hongos tras la lluvia. Y Roanoke no es la excepción. Desde que John White vio la palabra Croatoan tallada en un árbol, historiadores, exploradores, arqueólogos, novelistas, guionistas y algún que otro iluminado se han lanzado a explicar qué ocurrió. Spoiler, no lo han conseguido ninguno de ellos. Pero eso no nos impide disfrutarlas y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a repasar algunas de las teorías más notorias. Las hay sensatas, las hay improbables y las hay que merecen su propio canal de YouTube con música inquietante de fondo. Bueno, vamos a ir con la primera, integración con los nativos Croatoan. La más aceptada por los historiadores, la tribu Croatoan o los Hatteras había tenido relaciones relativamente pacíficas con los ingleses en la expedición anterior. Es muy posible que ante la falta de recursos y la imposibilidad de sobrevivir solos, los colonos buscaran su ayuda y se integraran entre ellos. De hecho, hay testimonios de coloniales posteriores, especialmente en el siglo XVII, que hablan de indígenas con ojos grises o rasgos europeos. También se mencionan palabras inglesas en el idioma local, e incluso estructuras que parecían híbridas entre casas algonquinas y cabañas inglesas. ¿La prueba definitiva? Pues no la tenemos, aún no existe, pero eso, o esta teoría, mejor dicho quizá, es la que más encaja en este rompecabezas. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Igual que hubo mestizaje cuando los españoles llegan a América del Sur, ¿no? A los diferentes países, que lo que hoy serían los países, ¿no? Hay mestizaje. ¿Por qué no? ¿Por qué no iban los ingleses a poder hacer lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ir con la segunda, que sería la del exterminio, ¿no? Por tribus hostiles. Y es que esta otra posibilidad es más siniestra, que los colonos fueran atacados y masacrados por alguna tribu vecina, como los Powhatan, que eran hostiles a la presencia inglesa. Algunos relatos posteriores dicen que el jefe Powhatan confesó haber ordenado la ejecución de un grupo de blancos que vivía en su territorio, pero nunca se encontraron restos humanos que confirmaran una masacre, ni huesos, ni armas, ni objetos personales. Y eso realmente en arqueología es raro, no, muy raro. ¿Pudo pasar? Sí. ¿Por qué no dejaron ningún rastro? Bueno, es que eso ya es otra pregunta. Y no sé si nos compete o no. Tampoco sabemos cuándo desaparecieron. No sabemos si White se fue a Inglaterra y una semana después la gente fue atacada o se tuvo que ir, con lo cual hasta que puede volver, que han pasado 3 años, en 3 años han podido desaparecer todo, ¿no? Fauna local, lo que sea, ¿no? A desaparecer cadáveres, desaparecer objetos porque los indígenas se los llevaran. Bueno, pues no sé, es que no lo sabemos. No sabemos si desaparecieron 2 días antes de que volviera White o desaparecieron un día después de que se fuera White, ¿no? Hay un margen de 3 años que no tenemos ni idea, ¿no? Con lo cual cualquier teoría es probable. Bueno, vamos con la tercera, traslado tierra adentro. Bueno, pues hay quienes creen que los colonos decidieron abandonar Roanoke y trasladarse a un lugar más fértil y protegido en el interior del continente. Quizás remontaron ríos, quizá fueron a una aldea secreta o quizá incluso murieron por el camino. Esta teoría
ha dado pie a múltiples búsquedas, mapas antiguos que insinúan campamentos al oeste, incluso a la obsesión de algunos exploradores del siglo XIX por encontrar a los descendientes de Roanoke. ¿El problema? Bueno, pues es que nunca se ha encontrado otro asentamiento alternativo. Y de nuevo, sin pruebas, seguimos en modo misterio. Bueno, pues esa es otra. Que se fueran tierra adentro. Hombre, no sea raro, ¿eh? Yo sé que los ingleses están acostumbrados a vivir en islas, ¿no? Pero bueno, realmente su país es una isla muy grande. Pero tiene que ser un poco horrible, ¿no? Vivir en una isla y más a ciertas latitudes, ¿no? Bueno, pues la humedad encima, imaginarlo, ¿no? En pleno siglo XVI, sin comida, sin alimento, limitados a lo mejor por espacio, en una isla, ¿no? Bueno, pues sería lógico que también se quisieran ir de allí, ¿no? A un sitio un poco más cómodo, ¿no? Un poco más cómodo. Bueno, vamos a ir con la siguiente, que sería la cuarta: hambruna, enfermedad y desaparición silenciosa. Y es que este es el escenario más triste y, por desgracia, más plausible desde un punto de vista logístico. Que simplemente murieran. Que la falta de provisiones, el clima hostil, las enfermedades y el aislamiento hicieran su trabajo. Y que sus cuerpos fueran devorados por el entorno, por la fauna, por las plantas, por el tiempo. Pero aquí vuelve el gran interrogante. ¿Cómo es posible que no quedara ningún resto? Ni una fosa común, ni un cuchillo oxidado. Nada. Es como si se hubieran desintegrado. Y ahí es donde el misterio, claro, se vuelve en magnetismo. Y como decía antes, sí, ¿por qué no? Cualquier tipo de epidemia, cualquier tipo de... es un continente nuevo, enfermedades a las que tú no estás acostumbrado, igual que las llevas, te las puedes coger, ¿no? Puedes morir, puedes haber pandemia, ¿no? Sí, infecciones, lo que sea, ¿no? Claro, tampoco sabemos qué pasó al principio, cuando se fue este hombre, cuando volvió, poco antes de volver, poco después de irse. Claro, es que no tenemos ni idea, ¿no? del tiempo, ¿no? En el que pasó esto, ¿no? Bueno, vamos por la quinta. Vamos a las teorías locas, ¿no? Cultos, portales y a lo mejor alienígenas, quién sabe. Bueno, porque esto no sería un buen misterio sin un poco de espectáculo. Hay quien ha dicho que los colonos fueron víctimas de una maldición nativa, que fueron abducidos, que encontraron un portal dimensional, que fueron los primeros en cruzar el velo entre dos mundos, que Croatoan no era un lugar, sino una palabra mágica. Si fuera una palabra mágica yo ya no estaría aquí. Pero bueno, estas ideas, aunque fantásticas, han sido recogidas por la literatura, ¿no? Sobre todo en la literatura de terror, ¿no? Y en la televisión, como por ejemplo en la serie American Horror Story, e incluso en videojuegos como Assassin's Creed. ¿Ridículas? Probablemente. ¿Entretenidas? Sin duda. ¿Más probable es que un asentamiento secreto autosuficiente durante siglos sin dejar rastro? Bueno, pues depende, ¿no? Un poco del día que tengamos, ¿no? Del día que tengamos. Bueno, pues esa sería la última, ¿no? Las diversas teorías locas, ¿no? Cultos, portales, alienígenas, bueno, pues todo eso, ¿no? Y es que lo fascinante de todas estas teorías de las que hemos hablado es que ninguna ha podido cerrarse con certeza. Roanoke sigue siendo un caso abierto, un capítulo incompleto en la historia colonial, ¿no? Y esa ambigüedad, esa falta de respuesta definitiva es lo que la hace eterna. Porque al final, como todo gran misterio, Roanoke no es solo una pregunta sobre el pasado. Es una forma de mirar el presente, de preguntarnos qué estamos dispuestos a olvidar. ¿Qué dejamos tallado tras de nosotros? ¿Y qué haría falta para que también nosotros desapareciéramos sin dejar rastro? Bueno, pues como decía, son las teorías de esta desaparición de los colonos de Roanoke y de la palabra Croatoan. Pues quién sabe, oye, pues lo mismo hay que tallarla en un árbol y ver qué pasa. No sé si a alguien se le ha ocurrido, pero bueno. A ver, no soy amigo de que talléis en árboles,
Hombre, pues no, sí puede ser que no, pero bueno, en los pinos, ¿no? O los de corcho, ¿no? Que le vuelve a crecer otra vez la esta, si queréis ahí probad, y lo mismo se abre un portal, ¿no? Bueno, pues lo mismo se abre ahí un portal, quién sabe. Bueno, pues vamos ahora a pasar a lo que dice la ciencia hoy. Vamos a ver qué dice la ciencia hoy. Y es que Roanoke no es solo un enigma del pasado, es también una obsesión del presente. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, exploradores, arqueólogos y académicos han escarbado literalmente en busca de pistas. Y aunque la historia sigue sin cerrarse, lo cierto es que los avances tecnológicos nos han dado nuevas herramientas para mirar bajo la tierra. Y entre líneas. Bueno, vamos a hablar del mapa que escondía un secreto. Y es que vamos a comenzar con uno de los hallazgos más curiosos de los últimos años. El mapa de John White. Este mapa, dibujado a mano por el propio White durante sus exploraciones, fue conservado durante siglos por la British Museum, hasta que en 2012 un historiador pidió examinarlo con luz ultravioleta. Y ahí apareció lo inesperado, una marca oculta, un símbolo cubierto intencionadamente con un parche, que indicaba la existencia de un fuerte en tierra firme no muy lejos de Roanoke. ¿Un asentamiento alternativo? ¿Una colonia secreta? ¿Una pista real que nunca se investigó del todo? Esa zona, llamada Site X por los investigadores modernos, ha sido objeto de exploraciones arqueológicas. Allí se han encontrado objetos que podrían ser ingleses del siglo XVI, clavos, piezas de cerámica, herramientas, pero ninguno lo suficientemente contundente como para decir: aquí estuvieron los de Roanoke. La evidencia de momento es sugerente, pero no definitiva. Bueno, pues es sugerente, no definitiva, pero ahí está, ¿no? Hombre, te encuentras el mapa, lo pides investigarlo, se te ocurre mirarlo con luz ultravioleta y encuentras una marca oculta bajo un parche que establece un fuerte de tierra adentro, y que encima cuando se van a hacer exploraciones de esa zona se encuentran, hombre, no muchísima incidencia, ¿no?, de que hubiera habido allí nada, pero sí se encuentran objetos que pueden pertenecer perfectamente al siglo XVI inglés. Pues hay veces que blanco y en botella. Pero bueno, claro, no se han encontrado ninguna casa entera. Si estaban esperando encontrar eso, o un cementerio. Claro, pues no lo han encontrado. Bueno, vamos a las excavaciones modernas. Y es que los arqueólogos han excavado tanto la isla de Roanoke como la de Hatteras, la antigua Croatoan, y algunos enclaves del propio continente. En la isla Hatteras se encontraron objetos curiosos: una empuñadura de espada inglesa, botones, piedras de molino, pedazos de libros. ¿Eran de los colonos perdidos o simplemente objetos intercambiados con nativos en años posteriores? Bueno, pues ahí está el dilema, como siempre. No tenemos ni idea. La arqueología puede decirte que es algo, e incluso cuándo, pero no te va a decir la mayoría de las veces quién lo usó, ni por qué estaba allí. Y en un misterio como este, los matices lo son todo. Necesitamos tener toda esa información. Pues de la misma forma que en la colonia tierra adentro, pues sí, en Hatteras se encuentran cosas, se encuentran objetos que sí, que suenan, que incluso alguno más, ¿no?, como la empuñadura, o piedras de molino, o pedazos de libros. Pero claro, es como cuando los españoles, pues eso, iban y hacían regalos, o se intercambiaban regalos, ¿no?, entre los nativos de cada región, ¿no?, y los propios colonos, ¿no?, o los propios, claro, no sabemos si eran de los Croatoan, no sabemos si fueron regalos de los colonos a la tribu, no sabemos si, claro, no lo sabemos, entonces no se puede verificar nada. ¿Y el ADN? Bueno, pues una de las vías más prometedoras del siglo XXI ha sido, pues el análisis genético. Algunos investigadores han intentado rastrear marcadores europeos en comunidades indígenas actuales de Carolina del Norte, y básicamente para buscar indicios de mezcla entre los colonos perdidos y los Croatoan.
¿Cuál es el problema? Pues el problema básicamente, siglo XVI, pues el paso del tiempo. Las mezclas genéticas posteriores, las migraciones y la ausencia de muestras directas de los colonos originales hacen que esa búsqueda sea como cazar sombras con una linterna o como diríamos aquí, moscas a cañonazos, ¿no? Es muy, muy complicado, ¿no? Aún así hay varios proyectos en marcha. Uno de ellos, el Lost Colony DNA Project, busca crear un perfil genético cruzado que permita al menos reducir las probabilidades. Pero bueno, de momento, como todo en este caso, las respuestas siguen siendo esquivas. Bueno, pues yendo un poco más ahora a la actualidad, ¿no? Y es que en la era, ¿no?, de los drones, el radar de penetración terrestre, el LIDAR y la reconstrucción 3D, el misterio de Roanoke se ha convertido también en un campo de pruebas para la ciencia forense histórica. Se han hecho simulaciones de rutas posibles, modelos de supervivencia, estimaciones demográficas y estudios del terreno. Pero quizá el mayor obstáculo no es tecnológico, sino narrativo. Porque a veces lo que nos frena no es la falta de pruebas, sino la necesidad de que el misterio siga siendo misterio. Roanoke funciona porque no se resuelve. Porque está en ese punto justo entre la historia y el mito, donde todo es posible y nada es seguro. Bueno, pues la tecnología se ha puesto, ¿no?, en manos de este misterio. Se han generado modelos con inteligencia artificial, con modelos de lenguaje, ¿no?, diferentes, ¿no?, que, bueno, pues para cálculo de estadística, de patrones, y se han intentado sacar 1000 historias, pero evidentemente, como decimos, no hay evidencias suficientes para poder decir esto sí, esto no. Entonces, la inteligencia artificial puede hacer un trabajo, pero no es tan inteligente, ¿no?, tampoco como para saber lo que nosotros no sabemos. En este caso es incluso porque la propia inteligencia artificial sabe lo que nosotros sabemos, es decir, se alimenta, ¿no? Se alimenta de nuestros conocimientos, ¿no?, de una base de datos de conocimientos que, dependiendo del lenguaje, ¿no?, o del modelo de lenguaje, será uno u otro, ¿no? Y en este caso, pues evidentemente, si nadie tiene la respuesta de qué pasó en Roanoke, pues una inteligencia artificial puede hacer estimaciones y predicciones, pero son eso, predicciones, no va más allá, no va más allá. Bueno, pues esto ha sido un poco eso. Vamos a hablar un poco del eco, ¿no?, de Roanoke, de este misterio, ¿no?, que se vuelve mito. Y es que hay desapariciones que no se olvidan porque fueron trágicas. Y hay otras que no se olvidan, pues directamente porque nunca se han entendido. Roanoke pertenece a esa segunda categoría. Lo que ocurrió entre 1587 y 1590 no solo dejó a Inglaterra sin una colonia, sino a la historia sin un cierre. Y eso, paradójicamente, es lo que la ha mantenido viva y es lo que nos mosquea a todos, que no tenga cierre. Porque cuando la historia no se puede contar hasta el final, pues la imaginación hace el resto. Y es que Roanoke ha aparecido en novelas históricas, de terror, de aventuras, de ciencia ficción, desde los relatos más realistas que recrean la vida en la colonia hasta historias alternativas donde los colonos fundan una civilización secreta en las montañas o descubren artefactos imposibles o son incluso devorados por fuerzas sobrenaturales. La palabra Croatoan se ha convertido en una especie de runa literaria. Aparece en obras de Harlan Ellison, en Stephen King y en los márgenes de libretas de personajes malditos. Es un susurro que dice: algo pasó, pero nunca sabrás qué. Bueno, y qué decir del cine y la televisión, ¿no? La desaparición de Roanoke ha sido adaptada o referenciada en decenas de series y películas. Quizás, y si podéis, yo diría, voy a ser sincero, yo diría que no es la mejor temporada de American Horror Story. La de Roanoke no es la mejor. Si no recuerdo mal, no es íntegra dedicada al tema. No es la mejor, pero se deja ver. Pero es una gran serie. Bueno, la última temporada la podéis obviar.
no sé si estoy hablando de American Horror Story o de luego la que hicieron American Horror Stories, donde salían las Kardashian, que es horrible. Pero bueno, es una serie que se deja ver, ¿no? Y hay una temporada que se llama así, Roanoke, que convierte el suceso en una espiral de terror psicológico, casa encantada y posesiones. Sí, me acuerdo de esta temporada, no es de las mejores, pero bueno, se deja ver. No es históricamente rigurosa, eso está claro, ¿no? Pero no necesita serlo, porque Roanoke en la cultura pop ya no es un hecho, es un arquetipo. El de lo inexplicable, lo que no se puede domar, lo que ocurre cuando los humanos se enfrentan a lo desconocido y pierden. Bueno, pues eso, cine y televisión, sobre todo eso, American Horror Story. Bueno, échale un ojo, como digo, no es la mejor, pero se deja ver, se deja ver. Y qué decir de los videojuegos, los cómics y la cultura digital, porque el mundo gamer no ha sido ajeno al misterio. En Assassin's Creed 3 se incluye una misión secundaria que investiga la desaparición de Roanoke desde la óptica de un asesino enmascarado. Porque claro, si hay un misterio, tiene que haber una conspiración secreta detrás. No he jugado a este. He jugado a posteriores y al anteriores, pero precisamente al 3 no jugué porque no me hizo demasiada ilusión. Cambiaron la forma de la jugabilidad y no llegué a jugar, y la historia tampoco me enganchaba, hay que decirlo. Si tuviera que elegir alguno, elegiría Odyssey que es en la antigua Grecia, ¿no? O sí, yo diría que Odyssey es el que más me ha gustado, ¿no? De todos. Bueno, los cómics, hablando de, también han especulado con la idea de que los colonos fueron absorbidos por realidades paralelas, por criaturas mitológicas o incluso por experimentos alienígenas. Bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor pasaba una nave por allí, vio la isla, dijo, oye, aquí hay poca gente, está esto sin vigilar, me llevo a estos como si fueran ganado. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Lo mismo. Bueno, y en foros y canales de YouTube el nombre Croatoan se ha convertido en palabra clave. Hay teorías que la relacionan con otras desapariciones célebres, con cultos oscuros, con sociedades secretas, con la maldición del conocimiento y un largo etcétera. Bueno, pues eso, en el momento en el que tenemos este tipo de historias ya aparecen 1001 teorías. ¿Por qué nos atrae tanto? Lo interesante es que con el paso del tiempo Roanoke ha dejado de ser una pregunta sobre el pasado y se ha convertido en una pregunta sobre nosotros. ¿Qué nos inquieta de esta historia? Quizá la idea de desaparecer sin dejar huella, de que un grupo humano entero, con sus anhelos, sus planes, sus nombres propios, pueda borrarse sin que el mundo se dé cuenta. O quizá nos angustia la posibilidad de no tener control, de que la historia no nos garantice respuestas, por mucho que escarbemos. Roanoke es un espejo incómodo. Nos recuerda que hay cosas que no entenderemos nunca y que a veces el tiempo no aclara, solo entierra. Bueno, pues básicamente es una historia que tiene gancho por sí sola, porque como todo lo bueno no tiene un final, ¿no? No tiene un final, no tiene una conclusión, ¿no? Entonces está abierta a mil hipótesis. Bueno, pues así termina, o mejor dicho, así no termina la historia de Roanoke. Una colonia desaparecida, una palabra tallada, un mapa con un parche, un puñado de objetos sueltos y más preguntas que respuestas. Y bueno, podríamos quedarnos en los datos. Decir que probablemente se unieron a los Croatoan, que murieron en el intento, que no dejaron rastro porque la tierra se los tragó, como se traga tantas historias que nos escriben. Pero básicamente sería quedarnos cortos. Porque Roanoke es algo más. Es una advertencia, un símbolo, una grieta en la narrativa del progreso colonial, la historia de un proyecto imperial que quiso plantar bandera antes de tener raíces, de una nación en ciernes que aún no sabía cuidarse a sí misma y ya intentaba colonizar a otros. Es también una historia profundamente humana. Un grupo de personas que cruzó un océano buscando futuro y acabó borrado del presente. Familias enteras que apostaron su vida por una promesa que nunca se cumplió. Un abuelo que volvió 3 años tarde y nunca supo qué pasó con su hija y su nieta. Un silencio espeso, húmedo, lleno de ausencias. Y una palabra. Solo una.
Croatoan. Es curioso cómo funciona la memoria. A veces una frase, un nombre, una inscripción basta para construir una leyenda. A veces un simple letrero en un árbol grita más fuerte que 100 crónicas, porque no dice lo que pasó, pero tampoco permite que lo olvidemos. Roanoke nos habla desde el hueco, desde el espacio en blanco, desde esa parte de la historia que no se puede rellenar con certeza, pero que tampoco queremos soltar. Y quizás, por eso, más de 400 años después, seguimos buscándola. No para encontrarla, sino para seguir preguntando. Porque hay misterios que no están hechos para resolverse, están hechos para recordarnos que aunque miremos hacia adelante, siempre quedarán preguntas sin cerrar. Y que a veces, las historias más duraderas son las que se quedan sin final. Gracias de corazón por acompañarme, como siempre, en esta nueva entrega de Ilustres Anónimos. Hoy, más que nunca, hemos caminado por el filo de la historia y el mito. Espero que os haya encantado y que os haya gustado esta travesía por Roanoke, la colonia que desapareció. Si queréis compartir vuestras teorías, vuestras ideas, vuestros misterios favoritos, podéis hacerlo, ya sabéis, a través del correo, de redes sociales o en los propios comentarios del episodio. Y si os ha gustado, ya sabéis, dadle al botón de seguir, dejad una reseña, compartidlo con algún amigo, amante de lo inexplicable, bueno, lo que queráis. Como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuidado con lo que se borra, que a veces lo que no se ve es lo que más persiste. Hasta pronto.